Supercrack Estrella presenta. Estados Unidos experimenta con universos paralelos y uno quizás se abrió. De hecho estamos entrando en otras realidades paralelas, sin darnos cuenta, en cuestión de segundos entramos en otra realidad alternativa a la nuestra sin darnos cuenta. Estas realidades paralelas son tan cercanas a la nuestra que apenas hay pequeñas diferencias entre nuestra realidad alternativa y la alternativa paralela. Explicado de forma clara, estos mundos paralelos, donde estamos entrando sin darnos cuenta, son tan parecidos al nuestro que apenas puedes notar pequeñas diferencias. El problema vendrá cuando estos saltos sean en realidades paralelas más alejadas de la nuestra, donde sí vamos a notar una gran diferencia. Ante esto la élite satánica necesita tener a los seres humanos el máximo de tiempo confinados y controlados. El agujero de gusano está creando un caos, en un segundo entramos de una realidad paralela a otra sin darnos cuenta. Antes de contar esto necesitamos hablar de un viajero del tiempo para poder entender mejor qué puede estar pasando actualmente en nuestro mundo. ¿Podría ser el coronavirus una cortina de humo para tapar algo más grande? ¿Han abierto un agujero de gusano con algún experimento? ¿Puede ser esa la causa de los avistamientos ovnis y los sonidos de trompetas? ¿Puede este agujero de gusano ya fuera abierto en el pasado? Vamos a contar primero una historia que tiene que ver con este agujero de gusano abierto en el pasado. Para ello hay que contar la historia del viajero del tiempo revela futuro. Cualquiera que vea las noticias estos días podría creer que el mundo está entrando en una dimensión desconocida y extraña, pero ¿y si te dijéramos que la otra dimensión de Stranger Things, el otro lado, es realmente verdad? Al Bielek nació en 1927, mientras trabajaba para varios contratistas militares. Las personas que trabajaron con él comenzaron a revelar la verdad sobre la participación del gobierno de los Estados Unidos en extraterrestres y en los programas PSYOPs, operaciones psicológicas. Cosas extrañas comenzaron a sucederle poco después. Reclutado en el proyecto Montauk, Bielek dijo que trabajó en su trabajo normal de día en California, y luego tomaría un tren subterráneo de levitación magnética subterránea altamente clasificado desde Los Ángeles hasta Montauk. El proyecto Montauk es una presunta serie de proyectos secretos del gobierno de los Estados Unidos realizados en Cameron Montauk Air Force Station en Montauk, Long Island, con el propósito de desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigación exótica que incluya viajes en el tiempo. En la década de 1980, cuando los programas de control de tiempo estaban operativos, los deberes de Al Bielek eran manejar las operaciones del programa de control mental y participar en algunos de los experimentos de viaje en el tiempo. La serie titulada Stranger Things tiene en gran parte que ver con todo esto. Tanto él como Duncan, que era uno de los programadores Montauk Boys de Al Bielek, viajaron a Marte en varias ocasiones. Durante una sesión de control mental viaje en el tiempo, tuvo visiones de grandes catástrofes en nuestro planeta, especialmente en los Estados Unidos. Sus visiones han sido resueltas en un mapa que muestra que en el futuro grandes partes de los Estados Unidos estarán bajo el agua, algo que coincide con las previsiones futuristas de la baraja de cartas Illuminati, donde se puede ver la ciudad de Nueva York inundada por el mar. Además de las visiones de muchos otros futuristas, de cómo se verá Estados Unidos en el futuro, probablemente la visión más atractiva vino del vidente estadounidense Edgar Cayce llamado el Profeta Durmiente, que recibió un mensaje que se transmitió mientras dormía, como el trance de que la Tierra se dividirá en muchos lugares, por lo que muchas partes de la costa este y la costa oeste, así como la parte central de los Estados Unidos estarán bajo el agua. Un supuesto superviviente del experimento de Filadelfia habló abiertamente sobre los programas del viaje en el tiempo y de lo que nos espera como civilización. Al Bielek nació en 1927 y desarrolló una carrera para sí mismo en algunos de los márgenes más extraños y controvertidos del ejército de los Estados Unidos. Afirma que la destreza tecnológica de los Estados Unidos es mucho más avanzada de lo que uno podría imaginar debido a las fuentes profundamente inusuales que el país tiene que extraer, incluidos los seres extraterrestres. También se ha expresado mediante el uso del lavado de cerebro psicológico en su gobierno, del cual él cree que fue una víctima. Lo que supuestamente vio hace tanto tiempo podría tener importantes implicaciones para el mundo de hoy. Bielek afirma que su participación en los márgenes de investigación tecnológica militar de Estados Unidos comenzó cuando fue reclutado para el proyecto Montauk. Afirma que para hacerlo, trabajaría en su trabajo diario en California antes de tomar un viaje en un tren clandestino de alto poder magnético desde Los Ángeles a Montauk para comenzar a trabajar en su otro trabajo. Fue aquí donde se involucró con los experimentos con la teoría del campo unificado.
En 1943, los Estados Unidos se involucraron con un supuesto experimento ahora infame, conocido como el Experimento Filadelfia. En este experimento, un buque de guerra llamado US Eldridge estaba equipado con un equipo que permitía que la luz se doblara alrededor del barco y la tripulación y los teletransportara a otra ubicación. En la primera prueba, se informa que el barco desapareció y que parte de la tripulación se enfermó. Sin embargo, en el transcurso de la segunda prueba, hubo una catástrofe con muchos de los miembros de la tripulación siendo asesinados y otros perdiendo la cordura como resultado de su teletransportación. Los detalles del notorio proyecto han sido envueltos en secreto. Lo que Bialek afirma es debido al control mental ejercido sobre todos los que participaron en la configuración del experimento. Afirma que no recordaba lo que había sucedido hasta enero de 1988, cuando vio la película basada en el experimento de Filadelfia. Después de que sus recuerdos comenzaron a regresar, estaba decidido a compartir lo que sabía con el público en general, no solo sobre el experimento Filadelfia, sino también sobre sus otras actividades con el gobierno de los Estados Unidos. Bialek afirma que cuando trabajaba como contratista, él mismo estaba a cargo de las operaciones del programa Mind Control, que según dijo fue utilizado contra miembros del ejército de los Estados Unidos y sus contratistas para garantizar el completo secretismo en torno a algunas de sus operaciones más extrañas. Estos incluyen programas de viaje en el tiempo en los que Bialek afirma haber participado. Dijo que viajó a Marte en varias ocasiones y también visitó el año 100.000 a.C. para ver una estación de investigación y hasta el año 6037 para recuperar tecnología. También afirmó que habría una terrible catástrofe en las próximas décadas que cambiaría irrevocablemente el panorama de los Estados Unidos. Bialek afirma que no cree que hablar sobre sus experiencias haya alterado el curso del futuro tal como lo vio porque estaba encerrado en su línea de tiempo. Por lo tanto, él no cree que esté poniendo al mundo en peligro al hablar sobre los eventos que sucederán en el futuro. Sin embargo, por la misma razón, esto significa que no importa qué horrores haya visto Bialek en el futuro, no hay forma de que la gente de hoy los evite. Bialek discute lo que recuerda de sus 6 semanas que pasó en el año 2137 y 2 años que pasó en 2749. Una cosa que quiero subrayar es que muchos de los acontecimientos que describió como haber sucedido, está sucediendo ahora en nuestro tiempo presente, la toma de posesión del nuevo orden mundial y el cambio climático devastador para nombrar unos pocos. Describe lo que recuerda después de que saltó de luz el 13 de agosto de 1943, fecha del experimento Filadelfia. De acuerdo con la conspiración, un respetable número de cuestionables experimentos se realizaron en Montauk, Nueva York, durante los años 80, según un hombre que afirma haber estado involucrado, Alfred Bielek. Los experimentos abrieron accidentalmente un agujero en el hiperespacio en Montauk entre 1984 y 1943. El mismo señor cuenta que el agujero amenazaba con destruir el mundo y que solo gracias a él y a su hermano Duncan, que destruyeron todo el equipo, la cosa se arregló. Para que luego digan que los señores mayores siempre cuentan las mismas historietas de la mili. Todo esto lo contó antes de que se realizara la famosa serie Stranger Things, ya que la serie copia como podemos ver la historia. Este señor murió mucho antes de que esta serie existiera. La historia continúa. Se encontró con su hermano, Duncan Cameron, en un hospital del futuro durante 6 semanas, recuperándose de las lesiones por radiación. Predicciones del futuro. El sistema médico de ese futuro utiliza tratamientos vibracionales y ligeras. Los programas de televisión eran los programas educativos y de noticias. Ahí es donde se dio cuenta de que los cambios de la Tierra causaron una gran cantidad de cambios geográficos que comenzaron en principio del siglo XXI hasta el año 2025. Las costas y el interior de los Estados Unidos y Europa fueron drásticamente diferentes de la forma en que son ahora. El nivel del agua había subido y Florida se redujo a solo el Panhandle. Atlanta, que estaba a solo 3 kilómetros de la Ocean. de Mississippi se convirtieron en una vía navegable. Los Grandes Lagos se convirtió en una gran lago. La infraestructura de los Estados Unidos se había derrumbado. Los Estados Unidos y Canadá ya no asignaron como a medida que las naciones. Una forma suelta de la ley marcial locales existió 2137. El gobierno central se había ido. Los polos magnéticos de la Tierra comenzaron a cambiar, pero en esa línea de tiempo una estructura de poste artificial fue creado para evitar el colapso y la inversión de los polos magnéticos. Como resultado, los polos no flip. La población mundial se redujo a 300 millones, la población de Estados Unidos fue de alrededor de 50 millones.
afirma que entre el 1954-2000 nuestro gobierno trabajó con los extranjeros la adquisición de tecnología, la espalda y la ingeniería directa todas sus tecnologías. Los problemas empezaron entre 2003-2005, el nuevo orden mundial se está apoderando del planeta, pero luego de una guerra desarrollada, en algún momento una guerra estalló entre los rusos, China vs Estados Unidos, Europa, se destruyeron varias ciudades de Estados Unidos, el nuevo orden mundial se derrumbó. El gobierno tiene la tecnología para reducir el daño por radiación y los residuos nucleares dentro de unos pocos días, incluso ahora, pero se niega a usarlo por razones políticas. En el futuro, la tecnología se utiliza para limpiar la radiación remanente del WW3. Luego encontró a sí mismo, inexplicablemente, en el año 2749 durante casi 2 años, habla de lo que aprendió mientras estaba allí, luego fue llevado de vuelta a 2137 para recoger a Duncan, después de lo cual ambos fueron trasladados a 1983. Había basado en tierra y ciudades flotantes, las ciudades flotantes podrían trasladarse a diferentes partes de la Tierra. El sistema informático de inteligencia sintético era un sistema informático que corrió todo, no había ningún gobierno, era una estructura flotante cristalina enorme. Se les entrevistó telepáticamente. La estructura de la sociedad estaba completamente socialista, las necesidades básicas de supervivencia fueron atendidos para todos. Stranger Things. Conoce el proyecto Montauk, la historia que inspiró a la serie. La base que se encuentra ubicada en el condado de Suffolk, en el estado de Nueva York. El misterioso proyecto fue realizado por encargo del ejército de Estados Unidos en 1942 en el Camero o la estación de la Fuerza Aérea de Montauk. Esta base se convirtió en un centro de vigilancia en la Guerra Fría y tenía un enorme radar que podía verse a kilómetros de distancia. Fue a partir de 1980 que empezaron a surgir diversas teorías conspiradoras sobre el proyecto Montauk. Una de estas habla sobre desarrollar técnicas relacionadas con la telequinesis e investigaciones relacionadas a actividades paranormales, que incluían viajes en el tiempo. Además, se hablaba sobre niños secuestrados para someterlos a crueles experimentos que incluían pruebas mentales. La instalación fue cerrada en 1981, luego de la publicación de un libro escrito por Preston Nichols y Preston Moon, titulado El Proyecto Montauk, que revelaba los horrendos experimentos que realizaban en la instalación y aprobados por el gobierno de Estados Unidos. A pesar que aún no se ha corroborado si tales relatos son ciertos, lo más probable es que los hermanos Duffer se hayan inspirados en aquella historia para crear el laboratorio de Hawkins. Según su versión, lo que Nichols llama la bestia apareció ante ellos cuando decidieron clausurar todo el experimento. En ese momento, recuerda el autor del libro, Duncan dejó salir al monstruo de su subconsciente y solo lo pudieron derrotar destruyendo todo el equipo. ¿Os suena familiar? Esta idea es más Stranger Things que el propio Demogorgon, así que no es de extrañar que los hermanos Duffer quisieran llamar a la serie originalmente Montauk. Aunque se ha confirmado que el proyecto MK Ultra sí existió, muchos expertos tienen numerosas dudas con el proyecto Montauk, pero, sea verdad o no, es fascinante comprobar cuánto de ellos hay en Stranger Things. Eso sí, no esperes que Once viaje en el tiempo, Hawkins todavía la necesita. El agujero se pudo otra vez abrir, el agujero quedó abierto otra vez, en el condado de Suffolk en el 2019 por algún tipo de experimento, en el estado de Nueva York. Por esta razón aumentan el triple avistamientos de ovnis en Nueva York en el 2019, esta podría ser la razón del coronavirus. La mayor parte de los avistamientos ocurrieron en Manhattan y Queens, con 12 casos reportados en cada condado, según datos del Centro Nacional de Informes OVNI. Según un nuevo reporte de NewPost, 35 residentes de la Gran Manzana reportaron ovnis en 2019, 3 veces más que los 12 reportados el año anterior. La mayor parte de los avistamientos ocurrieron en Manhattan y Queens, con 12 reportados en cada condado, según datos del Centro Nacional de Informes OVNI. Por otra parte, Brooklyn registró 8 avistamientos, mientras que Staten Island y el Bronx solo reportaron 2 y 1 respectivamente. Los reportes varían, desde objetos plateados, en forma de cigarro, a un orbe verde brillante, hasta estrellas brillantes lunares blancos. Una residente de Prospect Park incluso publicó un video de una bola naranja rebotando en el cielo. Por otra parte, un automovilista en Queens dijo haber quedado paralizado al ver un objeto plano en forma de platillo entre la calle 112 y Northern Boulevard en Corona el verano pasado.
En total, el estado de Nueva York vio un aumento de 52% en los avistamientos de ovnis. 164 fueron reportados el año pasado, en comparación a 108 en 2018. ¿Alguien nos vigila? Aumentan avistamientos de ovnis en Nueva York. Las formas de los ovnis varían desde figuras tipo cigarro, bolas de fuego, vehículos plateados, una luz verde. El Post retoma un caso en Prospect Park, reportado por una residente de Brooklyn, Catherine Kocherkin, quien publicó un video de 30 segundos de una bola naranja en el cielo. Todo esto ocurrió un poco antes del coronavirus. Solo hay unos pocos meses de relación entre este agujero abierto accidentalmente y lo que ocurrió luego con el coronavirus. Está este agujero creciendo, solo podemos realizar teorías, pero el mundo está muy extraño últimamente. ¿Alguien más vio esto anoche en el cielo o alrededor de la medianoche? ¿Alguna idea de lo que podría ser? Publicó en su página de Facebook el 20 de octubre. Otro reporte en el mismo condado fue de 6 naves flotantes que destellaban luces rojas y blancas la madrugada del 12 de diciembre, todas son fechas cercanas al coronavirus. A nivel estatal, Nueva York experimentó un aumento del 52% en los avistamientos de ovnis a 164 en 2019. Estos fenómenos han llamado la atención de autoridades, incluso del ejército de los Estados Unidos, que en 2017 reveló que tiene avistamientos de sus pilotos. El año pasado también se dieron a conocer vídeos de varios años captados por elementos de la Fuerza Aérea y la Marina. El portavoz Joseph Gradiser dijo que la Marina no sabe exactamente qué son los objetos. Los 3 vídeos, uno de 2004 y 2 de 2015, muestran incursiones en nuestros campos de entrenamiento militar por fenómenos aéreos no identificados. Un equipo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos, creen que este año 2019 podrían, por primera vez en la historia humana, abrir un portal hacia una dimensión paralela. ¿Podría ser este el experimento que abrió el agujero de gusano en Nueva York? ¿Puede ser este virus una cortina de humo? Este experimento de Tennessee, Estados Unidos, de alguna manera pudo abrir el agujero de gusano abierto en Nueva York en los años 80. Ocurrió en el 2019, así lo afirmó la líder del equipo y física Lea Broussard a la cadena NBC. Los científicos están avanzando en la construcción del equipo necesario para explicar los resultados anómalos obtenidos por físicos de partículas en los años 90, cuando midieron el tiempo que tardaban las partículas de neutrones en descomponerse en protones una vez se eliminaban del núcleo de un átomo. En aquel momento, según recoge el diario The Independent, los científicos vieron que los neutrones se descomponían a diferentes velocidades, en lugar de al mismo tiempo, tal y como había esperado. Para probar la existencia de un universo paralelo, el experimento que esperan realizar antes de que termine 2019 consistirá en disparar a través de un túnel de 15 metros un haz de neutrones que tendrán que atravesar un potente imán para llegar hasta una pared impenetrable. Al otro lado de la misma se instalará un detector de neutrones que, en condiciones normales, no debería detectar nada. Pero, si por el contrario sí detecta los neutrones, la teoría de estos físicos estadounidenses es que los neutrones lanzados habrían atravesado la pared oscilando en un mundo espejo, lo cual sería la primera prueba de la historia de la existencia de una dimensión paralela. Es muy raro, reconoció Broussard, que contó que para realizar este experimento han utilizado material y recursos de los que ya disponían en Oak Ridge. De este experimento pudo crear un agujero de gusano del tamaño de una pelota de tenis. Probar la existencia de un universo paralelo, una dimensión paralela o un mundo espejo es una de las obsesiones de los físicos cuánticos, y de la élite satánica que quiere escapar de la Tierra. Hay diferentes teorías que exploran este tema, como la teoría de cuerdas, y todas ellas, con diferente fundamentación teórica, buscan probar la existencia de un multiverso. El multiverso es algo que hemos visto en numerosísimas obras de ficción, tanto en la gran pantalla como en la literatura. Este año, sin ir más lejos, Vengadores Endgame o Spider-Man, un nuevo universo tratan el tema de las dimensiones paralelas, y los científicos de Oak Ridge creen que ya tienen lo necesario para probar la existencia de un universo paralelo. El objetivo de este equipo, como sus responsables explican, es fundamentar los resultados que se consiguieron en los años 90, cuando se midió, por primera vez, el tiempo que tardaban las partículas de neutrones en descomponerse en protones cuando se alejaban del núcleo de un átomo. No todos lo hicieron a la misma velocidad, como debería haber pasado, y eso es lo que da pie al nuevo experimento. La intención es que, antes de acabar este año 2019, los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge disparen un haz de neutrones a través de un túnel de 15 metros.
será algo a toda velocidad, pero antes de llegar al extremo opuesto, los neutrones tendrán que atravesar un potente imán. Al otro lado habrá una pared impenetrable con un sensor, en teoría, no debería detectar nada, ya que los neutrones no podrán atravesar la pared, pero si alguno de los sensores recibe una señal, será una muestra que el neutrón no ha viajado por el mismo espacio y, por tanto, la primera prueba de la existencia de una dimensión espejo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta explicación película de Bast of Night Satanás y los ovnis. Contiene expolier de la película. Sinopsis. Nuevo México, Estados Unidos. Dos trabajadores de una radio local, un operador de radio y un pinchadiscos, descubren en la década de los años 50 una frecuencia que podría cambiar su vida y la de toda la humanidad para siempre. Pero en este video vamos a explicar las partes que la película nos muestra a Satanás con forma de anciana, y otra parte que pasa desapercibida donde nos hablan de unos extraños sonidos en el cielo que provocan una enfermedad pulmonar. ¿Te suena? Extraños sonidos en el cielo es algo que durante la pandemia han estado ocurriendo, pero lo que más extraña de la película es cuando asocia este sonido con una enfermedad pulmonar. Esto nos recuerda a nuestro coronavirus. Esto ocurre en la película cuando un oyente llama a la emisora de radio para contar sus experiencias como militar y hablar de estos sonidos del cielo, que se parecen mucho a los que nosotros llamamos trompeta del apocalipsis. Pero otra parte interesante de la película es cuando llama por teléfono Satanás. Claro está, en la película no te dicen que es Satanás, eso lo deducimos cuando la anciana que llama por teléfono da su dirección para que le realicen una entrevista, ya que ella sabe lo que está ocurriendo con esos extraños sonidos en el cielo. La dirección de su hogar ya nos da la pista de que la mujer anciana es el mismo Satanás. La dirección es el número 1616, quizás muchos no lo sepan, pero las tres últimas cifras forman el número de Satanás. El 616, acuden al hogar, la casa de la anciana, que realmente es Satanás que les está tendiendo una trampa. Lo primero que se encuentra nuestro protagonista es a la anciana hablando en un lenguaje muerto o idioma muerto, que es como se llama a los idiomas que desaparecieron. La anciana está realizando un conjuro. Durante la entrevista ella habla normal en español o inglés como prefieras, pero cuando rebobinan la cinta para volver a escuchar lo que ella dijo, se encuentran idioma de lenguaje muerto. Al escuchar esto entran en un estado de trance. Lo que finalmente ocurre es que entran en otro plano dimensional y los ovnis se los llevan. En esta película podemos ver la relación de Satanás y el fenómeno ovni. Otra cosa que no tiene desperdicio es la entrevista con la anciana, que ya hemos dicho es Satanás, que puede tomar muchas formas. La anciana dice que la misión más importante del reino de los extraterrestres, o sea el reino de los demonios, pues el mayor interés de estos demonios es tener nuestras mentes siempre ocupadas de tal forma que no podamos pensar, que todo lo que rodea nuestra civilización, como la radio, la tele, el cine y todo lo que puedas pensar solo tiene el fin de tener nuestras mentes ocupadas 24 horas, de esta forma intervienen en nuestras acciones. Lo mejor de esta película es la parte que nadie puede ver, lo que está oculto. La historia de The Bast of Night nos lleva a una pequeña población ficticia de Nuevo México en los años 50. Allí, Everett es un pinchadiscos en la radio local, que comparte afición por la tecnología puntera y los misterios con Faye, una jovencita teleoperadora obsesionada por las revistas futuristas. De repente, Faye escucha un extraño sonido en una de sus llamadas y los misterios comienzan a acumularse en torno a ello. Esta película de Amazon Prime Video apenas dura 1 hora y media, así que es bastante fácil engancharse a ella del tirón. Si bien es cierto que su arranque es especialmente denso, con un Everett que no para de parlotear y hacerse el listo frente a una inocentona y entusiasta Faye, hay que esperar unos buenos 20 minutos hasta que la madeja comienza a desenredarse, pero a partir de hoy todo va creciendo hasta que no puedas evitar quedarte para ver qué puñetas pasa al final. La clave para entender que la anciana es en realidad Satanás es la dirección que esta da, el 1616, los últimos números forman el 616. La triexafobia es un miedo irracional, o fobia, al número 666. Esta fobia está originada en la creencia en el verso bíblico Apocalipsis 13:18, donde se indica que el número 666 es el número de la marca de la bestia, y por lo tanto está ligado a Satanás o al anticristo. La fobia se ha popularizado, incluso entre no creyentes de la fe cristiana, e incluso se popularizó más debido a su presencia en varias películas de horror y novelas. Aunque, como nota, el 666 solo está afirmado como número del mal 3 veces en la Biblia.
Los triexafobia evitan las cosas relacionadas con el número 666, tales como un edificio en el cual el número se exhiba prominentemente, una autopista así numerada, una matrícula de un vehículo o un transporte público con esa numeración. Algunos casos curiosos de exacosia y exacontaexafobia. En 2003, la autopista 666 de Estados Unidos fue rebautizada como 491. El Parlamento Europeo deja vacante el asiento 666. Cuando en 1989 el matrimonio Reagan se mudó a su nueva casa en el sector de Bel Air, de Los Ángeles, cambiaron su dirección de 666 St. Cloud Road a 668. Moscú cambió en 1999 la línea de autobús 666, ironía demoníaca. Eligió el auténtico número de la bestia, el 616. Según un estudio realizado en 2005 por un equipo de la Universidad de Birmingham, el número oficial de la bestia no debería ser el 666 sino el 616. Un papiro de 1700 años de antigüedad, la copia más antigua que se conoce del Apocalipsis, que fue recuperado de un vertedero de la ciudad egipcia de Oxirrinco, indicaba que el número de la bestia era el 616. Todo parece indicar que fuimos engañados, pues en películas y libros siempre se ha relacionado al diablo con el 666, pero este no es el número del demonio. Algunos textos que hablan sobre el diablo efectivamente nos dicen que el número del mal es 666, pero unos escritos más antiguos indican que no es así. Resulta que el verdadero número de Satanás sería 616 y no 666 como las películas de terror no lo han hecho creer. La mayoría de los escritos que revelan el verdadero número del diablo se encuentran en un museo de la Universidad de Oxford. ¿Y el número de Dios? Algunas investigaciones afirman que el número de Jesús es 888, ya que es la cifra que suman las letras de su nombre escrito en griego. La película The Bust of Night dice verdades como puños. Cuando la anciana da el número de su domicilio, el número es 1616, los tres últimos números son el 616, el verdadero número de Satanás según algunos. La anciana tiende una trampa a los protagonistas para que estos sean secuestrados por un ovni que es tan grande como una ciudad. De hecho es una ciudad flotante lo que se termina llevando a los protagonistas a la fuerza. Nos muestra por primera vez en el cine que los ovnis son los ángeles caídos de la Biblia con su tecnología ovni que controla el tiempo y el espacio, pero repito, lo que no tiene desperdicio es lo que la anciana dice en esa entrevista. La película puede resultar un poco lenta, pero merece mucho la pena verla. Es más que una película, su mensaje es de lo más real que he visto en mucho tiempo, señal de que el final está cerca. Esta teoría de que el verdadero número es el 616 cobra más importancia cuando se encuentra en Egipto un fragmento de la copia original del Nuevo Testamento que data del siglo III después de Cristo. Este indica claramente en griego que el número de la bestia no es el 666, sino el 616. Justo lo que la anciana marca como el número de su hogar en la película. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta. ¿Y si el virus siempre estuvo entre nosotros? El colapso está cerca. Un científico británico llamado Jefferson recuerda que cosas extrañas como esta ya habían ocurrido antes, en concreto durante la llamada gripe española de 1918. Alrededor del 30% de la población de Samoa Occidental murió de gripe española y no habían tenido ninguna comunicación con el mundo exterior. Para el científico, la única explicación es que estos virus ni van ni vienen de ninguna parte, sino que están aquí siempre y algo los activa, puede que la densidad de población o las condiciones ambientales, y esto es lo que deberíamos estar buscando. Quizás es algo que siempre estuvo ahí con nosotros, pero necesitaba ser activado. Una especie de control de la humanidad, un plan B de la humanidad en caso de que los humanos se rebelen contra el sistema. Esta última parte la digo yo, Supercrack Estrella, que quede claro, esto último no lo dice el científico. Jefferson cree que hasta ahora se ha prestado mucha atención al virus en sí, pero poca a su ecología. Por ejemplo, habría que investigar por qué están ocurriendo tantos brotes en fábricas de alimentos, especialmente en industrias cárnicas. El investigador cree que de este modo se podrían descubrir nuevas e importantes vías de transmisión. Un científico británico afirma que el coronavirus no vino de China, sino que ha estado aquí siempre. Esto podría tener mucho sentido, el virus siempre estuvo con nosotros, solo necesitaba ser encendido o activado de alguna manera que aún desconocemos.
Recordemos que el mundo unos meses antes del famoso coronavirus eran manifestaciones como nunca antes se habían visto, estaban las de los chalecos amarillos en Francia, las de Chile, las de Hong Kong, en Alemania surgía manifestaciones contra la inmigración, y de repente ocurrió lo de China, el bicho que paró el mundo, y que también paró todas estas manifestaciones. Por cierto, también estaban las manifestaciones contra los casos de pedofilia en Estados Unidos. Jeffrey Epstein había muerto de manera muy sospechosa en una cárcel de máxima seguridad. La gente se hacía preguntas, se manifestaban y de repente ocurrió lo que todos sabemos: el coronavirus. La posibilidad de que el coronavirus ya se encontrara en Europa meses antes de declararse la pandemia ha suscitado serias dudas sobre su posible origen, entre ellas, la de Tom Jefferson, del Centro de Medicina Basada en Evidencias, SEBN, de la Universidad de Oxford. De hecho, este experto cree que el coronavirus no surgió en China, sino que podría haber permanecido latente en todo el mundo durante mucho tiempo, para surgir cuando las condiciones ambientales fueron las adecuadas para su expansión. En declaraciones al diario británico The Telegraph, Jefferson sostiene que existe una evidencia creciente de que el virus ya estaba en muchos otros lugares antes de que surgiera en Asia. Hace apenas unos días, en efecto, virólogos españoles afirmaban haber hallado rastros de la enfermedad en aguas residuales recogidas en marzo de 2019, 9 meses antes de que la COVID-19 empezara a infectar personas en China, y también en Italia y Brasil se han encontrado evidencias del coronavirus en diciembre y noviembre del pasado año, respectivamente. Creo que el virus ya estaba aquí, asegura Jefferson a The Telegraph, y aquí significa en todas partes. Puede que estemos ante un virus latente que se ha activado ahora por las condiciones ambientales. Hubo un caso en las Islas Malvinas a principios de febrero. ¿De dónde vino eso? En declaraciones en el diario británico The Telegraph, el líder de esta teoría sostiene que hay una evidencia creciente que el virus ya estaba en Europa y en América del Sur antes que se materializara en el Asia. Precisamente, investigadores de la Universidad de Barcelona alertaban de que el virus podría haber estado en España antes de la pandemia. Su investigación detectaba el SARS-CoV-2 en muestras de aguas residuales recogidas en Barcelona el 12 de marzo de 2019, lo que significa que estaba presente un año antes de que se declarara la emergencia sanitaria mundialmente, 11 de marzo de 2020, y se decretara el estado de alarma en España, 14 de marzo de 2020. El virus ya estaba extendido. También se han encontrado evidencias en Italia, en Milán y Turín y Brasil en diciembre y noviembre del año pasado, respectivamente. El primer positivo diagnosticado en Italia fue el 21 de febrero en la localidad de Codogno, en la Lombardía. Un estudio del Instituto Superior de Sanidad italiano examinó 40 muestras de aguas residuales recogidas entre octubre de 2019 y febrero de 2020, y 24 muestras del período entre septiembre de 2018 y junio de 2019, que permitió excluir con certeza la presencia de virus. Los resultados, confirmados por 2 laboratorios diferentes, mostraban la presencia de COVID-19 en muestras tomadas en Milán y Turín el 18 de diciembre del 2019 y Bolonia el 29 de enero del 2019. En las mismas ciudades se encontraron también muestras positivas en enero y febrero de 2020, mientras que las muestras de octubre y noviembre de 2019, así como todas las del período a partir del 2018, dieron resultados negativos. Se entiende, pues, que el virus fue proliferando poco a poco. El virus ya estaba aquí, asegura Jefferson al rotativo inglés, y aquí quiere decir en todas partes. Quizás estamos delante de un virus latente que se ha activado ahora por las condiciones ambientales. Hubo un caso en las Islas Malvinas a principios de febrero. ¿De dónde vino eso? Haciendo retrospectiva en brotes multitudinarios, Jefferson recuerda que cosas extrañas como esta ya habían ocurrido antes, en concreto durante la llamada gripe española de 1918. Aproximadamente el 30% de la población de Samoa Occidental murió de gripe española y no habían tenido ninguna comunicación con el mundo exterior. El epidemiólogo pone otros ejemplos que darían apoyo a su teoría. A principios de febrero hubo un caso en las Islas Malvinas. ¿De dónde venía? Había un crucero que iba desde Georgia del Sur hasta Buenos Aires y los pasajeros fueron testados, sin registrar ningún caso. Sin embargo, en el 8º día de travesía, cuando empezaron a navegar hacia el mar de Weddell, se registró el primero. Estaba en la comida preparada, que fue descongelada y se activó. El virus no va y viene de ningún sitio.
Para el científico, la única explicación es que estos virus ni van ni vienen de ningún sitio, sino que están aquí siempre y se activan por factores externos como la densidad de población o las condiciones ambientales. Desde su laboratorio, se fijan ahora en el proceso de detección de estos condicionantes, ya que Jefferson cree que hasta ahora se ha prestado mucha atención en el virus en sí, pero poca en sus ecosistemas. Por ejemplo, argumenta, habría que investigar por qué los brotes son más prolíficos en fábricas de alimentos, especialmente en industrias cárnicas. El investigador cree que así se podrían descubrir nuevas e importantes vías de transmisión. ¿Qué ocurriría con el planeta y con nuestra sociedad si el sistema colapsara mañana? ¿Qué principios regirían la nueva normalidad? ¿La solidaridad, la igualdad o la supervivencia? ¿Supondría el fin de la humanidad, o quizás una oportunidad para cambiar y dar carpetazo a una sociedad industrial que parece haber llegado al límite? En 8 episodios filmados en plano secuencia, El colapso nos ofrece la experiencia audiovisual más angustiosa y clarividente del año. Una proeza técnica que capta el espíritu de este año de pandemia con mayor precisión que los informativos de televisión. Una serie que parece llamada a ser historia, una serie que quizás nos está avisando de los que nos viene encima, como ya ocurrió con la película Contagio. ¿Qué harías si el sistema colapsa? Una de las propuestas más interesantes de Filmin para el verano es la serie El colapso, L'effondrement. Una serie de 8 episodios rodados en plano secuencia que narran lo que pasaría en el hipotético caso de que el sistema en el que se encuentra inmerso nuestra sociedad colapse. ¿Cómo reaccionaría el ser humano? ¿Surgirían sentimientos como la solidaridad o la igualdad? ¿Se impondría la supervivencia? Momentos de miedo y frenesí que hemos podido ver hace muy poco en España y que por todo el mundo se producen a causa de la pandemia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.